Solía trabajar de camarera aquí en Valencia en un par de sitios distintos, pero mi favorito era el bar de vinos que estaba a poca distancia de mi piso. Era una caminata de entre 30 y 40 minutos, así que uso el término a poca distancia con bastante flexibilidad. Mi ruta iba desde la calle Mayor hasta el Parque del Oeste, una de las zonas más tranquilas de la ciudad, así que, antes de la noche en cuestión, al menos nunca había tenido problemas de camino a casa. Tenía apenas 24 años entonces, y era muy consciente de que me ponía en riesgo al andar sola por la noche, pero después de los primeros recorridos, al ver lo silenciosa y desierta que era la ruta, empecé a hacerlo todas las noches. Me puse tan cómoda que incluso empecé a escuchar música mientras caminaba, pero solo con un auricular y a bajo volumen para poder oír lo que sucedía a mi alrededor. Por mucho que estuviera alerta, por mucho que la ruta fuera tranquila, supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que la suerte se me acabara, y cuando pasó, fue a lo grande. Había sido una noche tranquila de jueves en el bar de vinos cuando cerramos alrededor de las 22:30. Tras una rápida limpieza, mis compañeras y yo fichamos y estábamos camino a casa sobre las 22:45. Nos despedimos y yo me fui por mi ruta habitual, que al principio me llevó por un montón de calles traseras silenciosas, antes de girar hacia una avenida larga bordeada de árboles. El Parque del Oeste quedaba a mi izquierda, edificios a la derecha, con apenas tráfico circulando. Mientras caminaba, un vehículo pasó delante de mí y giró en la calle por la que iba a seguir. Vi de reojo que era una furgoneta blanca y presté la atención justa para darme cuenta de que volvió a dar la misma vuelta otra vez. Pensé, esta furgoneta solo está dando vueltas, así que no me extrañó verla volver a la manzana. Pero en vez de seguir, se acercó despacio a la acera y oí al conductor llamarme. Me quité el auricular y vi a un tipo regordete con el pelo castaño claro sentado al volante. Cuando cruzamos la mirada me preguntó si era de por aquí. No me acerqué enseguida a la ventanilla. Le respondí, sí, y entonces dijo, gracias a Dios. Los últimos que preguntaron eran todos turistas. Antes de pedirme si sabía dónde estaba una calle en particular, yo sabía dónde estaba y entendía por qué le costaba encontrarla. Era una de esas calles laterales con señalización penosa que cuesta localizar si no sabes que existe. Empecé a explicarle cómo llegar, pero enseguida vi que lo hacía mal. Entonces sacó un mapa y me pidió si podía señalárselo porque si no se le iba a olvidar lo que le decía. No lo pensé 2 veces. Supongo que aquí toca explicar algo sobre el conductor. Algo que hizo que bajara la guardia de una forma que no habría hecho con otra persona. Si hubiera sido algún tipo raro mirándome desde la ventanilla diciéndome, guapa, ¿tienes novio? Y no habría ido a su ventana como lo hice. Pero aquel hombre con su polo azul y ese aire, no sé cómo decirlo más que lento, tenía una especie de inocencia infantil. Parecía demasiado bobo para ser malo. Cuando comentó que ayudaba a su madre a mudarse a un piso nuevo, me dio una vibra de persona inofensiva. Y ese fue el gancho. Yo era el pez y él el señuelo. Caí con todo y anzuelo. Me acerqué a la ventanilla y él sostuvo el mapa para que le señalara. Pero no había pasado ni un segundo desde que toqué el papel, cuando la puerta central de la furgoneta a mi izquierda se abrió de golpe y un hombre saltó por la parte de atrás. El estruendo me asustó muchísimo. Di un paso atrás por instinto antes incluso de que los pies del tipo tocaran el suelo. Y cuando comprendí qué estaba ocurriendo, lo tonta que había sido al caer en lo que era obviamente una trampa, eché a correr tan rápido como pude. Intenté escapar, pero el que me perseguía me alcanzó pronto. Lo único que pude hacer fue correr hacia unas barandillas que pertenecían a uno de los edificios, y todo lo que pensaba era, no pueden sacarme a la furgoneta si no consiguen bajarme de estas barandillas. Así que me agarré con todas mis fuerzas y empecé a gritar pidiendo ayuda, mientras el hombre me rodeaba la cintura intentando arrastrarme hacia la furgoneta. Solo podía gritar y apretar la barandilla con más fuerza que nunca. Tiró con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper los brazos, pero sabía que era mejor eso que lo que me esperaba dentro de la furgoneta. Trató de soltar mis manos por las muñecas. Conseguí morderle la mano, justo en la parte huesuda de atrás. Gritó y soltó, pero enfurecido empezó a intentar golpearme en la cara. Supongo que para dejarme inconsciente y que soltara la barra. Retrocedió el puño y me dio un golpe en la nuca. Luego intentó patear mis muñecas para que soltara la barandilla.
pero cada vez que se acercaba yo recuperaba el agarre mientras él se lanzaba a atraparme. Grité todo el rato, y cuando no consiguió que soltara la barra, se puso a gritar también pidiendo ayuda al que estaba en el asiento del conductor. Creí que había conseguido aguantar a ese tipo y evitar que me arrastraran, pero sabía que entre los dos me tumbarían. Miré y vi al otro, el más corpulento, abrir la puerta de la furgoneta. Empecé a aullar además de gritar. Ya no pedía ayuda. Les suplicaba que no me llevaran. Decía que haría cualquier cosa si me dejaban en paz, pero ninguno de los dos escuchó. Ya se habían decidido. Justo cuando el tipo corpulento empezó a acercarse desde la furgoneta, oí a alguien gritar desde el otro lado de la calle. Quitarle las manos de encima, ahora. Alguien corría hacia nosotros vestido solo con una bata, la ropa interior y unas zapatillas. Lo que de verdad me llamó la atención fue el enorme palo de hockey que llevaba en la mano. El corpulento volvió corriendo al asiento del conductor en cuanto vio al tipo con el palo, y el miserable que intentaba arrastrarme también se apartó cuando comprendió que aquello iba a ser pelea. Saltó al interior, cerró la puerta y la furgoneta arrancó a toda prisa. El hombre que venía hacia nosotros tuvo que apartarse para que no lo golpeara. El hombre alcanzó a golpear la furgoneta con el palo de hockey, mientras se alejaba y luego corrió hacia mí, preguntándome si estaba herida y si necesitaba ayuda. Resultó ser el dueño de una tienda al otro lado de la calle, que vivía en el piso de arriba. Se había quedado despierto hasta tarde y había escuchado mis gritos desde el primer momento. Incluso se disculpó por haber tardado tanto, porque necesitaba ponerse algo de ropa y coger su palo de hockey, pero a mí no me importó. En ese instante era literalmente mi héroe. Me invitó a entrar en su tienda para esperar allí a la policía y tomar algo caliente. Acepté, y en unos 30 minutos ya estaba hablando con un par de agentes de la policía local de Valencia, con una taza de cacao caliente en las manos. Les conté todo, aunque no fueran de gran ayuda, y lo mismo hizo el dueño de la tienda. Al final, fueron lo bastante amables como para llevarme a casa, para que no tuviera que volver a salir a la oscuridad después de haber pasado por algo tan aterrador. Supongo que era lo mínimo que podían hacer, pero aún así significó mucho para mí, al igual que la ayuda que recibí de señor Palo de Hockey en su pequeña tienda de muebles. Conservo un trozo de aquella tienda en mi piso, como una especie de agradecimiento convertido en recuerdo, no un recuerdo de cómo casi fui secuestrada, sino de aquel momento perfecto de compasión y bondad que lo llevó a correr a rescatarme, en ropa interior y con nada más que un palo de hockey. Historia 2. Cuando recién me había graduado y estaba en mi primer trabajo serio en Zaragoza, unos compañeros me invitaron a tomar algo con ellos un viernes por la noche. Lo pasé genial y fue estupendo conocerlos en un ambiente tan diferente y relajado. Cerca de la 1 de la mañana decidí que ya era hora de irme a casa y tomé la decisión de pedir un taxi. Salí del club y me dirigí hacia una de las avenidas principales donde tendría más posibilidades de encontrar un taxi libre, pero entonces me di cuenta de que había perdido el bolso. Sabía que las posibilidades de recuperarlo esa noche eran prácticamente nulas, así que lo mejor era cancelar la tarjeta y asumir que el dinero en efectivo era una pérdida. Después de llamar a algunos amigos y familiares para ver si alguien podía recogerme, descubrí que todos los que tenían coche estaban borrachos, dormidos o ambas cosas. Me di cuenta de que si quería llegar a casa esa noche, tenía que pedir un aventón a un desconocido o caminar sola una larga distancia en la oscuridad, y como la primera opción me daba verdadero pavor, opté por la segunda y empecé a andar. No puedo expresar lo agradecida que estuve de haber elegido llevar zapatillas esa noche. Avancé con buen ritmo alejándome de las zonas más concurridas y fiesteras del centro, hacia áreas más tranquilas y menos pobladas. En cierto modo fue agradable caminar por esos lugares abandonados, que de día estaban llenos de vida y ahora se encontraban en silencio total. Pero también era inquietante, y tenía que apartar de mi mente la imagen de que algún desconocido saltara desde las sombras. Fui cuidadosa con el camino, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie me seguía y procurando mantenerme en calles bien iluminadas. Finalmente, vi a otra persona y me entró el pánico pensando, Dios, por favor que sea alguien decente. Pero al fijarme mejor me di cuenta de que no era ningún tipo con capucha siguiéndome, sino otra chica, de edad similar y vestida de manera parecida. Ella caminaba por la acera contraria mientras yo giraba una esquina,
y ambas íbamos en la misma dirección. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me preguntó si quería acompañarla. Se mostró muy extrovertida y simpática, y sabía que dos chicas caminando juntas eran mucho más seguras que una sola, así que pensé, ¿por qué no? Y crucé la calle para presentarme. Me dijo que se llamaba Laura, y que probablemente había entregado por error su dinero del taxi a un camarero, que seguramente pensó que era una propina. Nos reímos diciendo que con eso se había ganado un poco de buen karma, y que seguro recuperaría esos 20 euros de alguna manera. Seguimos caminando y conversando, hasta que, a un tercio del camino, vimos a un tipo tambaleándose salir de una calle lateral y caminar en nuestra misma dirección. Estaba en la acera de enfrente, lo que nos daba cierta seguridad. Al principio ni se dio cuenta de que estábamos ahí, pero cuando lo hizo empezó a gritar, «¿Qué pasa, chicas? ¿Necesitan compañía por ahí?» Traté de ignorarlo y Laura también, aunque ella murmuró un «no, gracias», en voz baja que nos hizo reírnos por lo bajo. El hombre preguntó de qué nos reíamos, y al principio sonaba tranquilo, pero de repente cambió a «ya lo pillo, se están riendo de mí, ¿no?» Sonaba ofendido, y durante los siguientes minutos lo escuchamos gritar cosas como entiendo, creen que son mejores que yo, ¿verdad? Lo que al principio sonaba como un tipo borracho medio ofendido, se fue convirtiendo en una amenaza cada vez más enfadada. En ese momento Laura explicó que su casa estaba cerca y que podía invitarme a pasar para beber algo y usar el baño antes de seguir mi camino. La verdad es que moría de ganas de ir al baño, así que lo habría aceptado de todas formas. Pero el hecho de que ese borracho, desagradable, nos estuviera siguiendo cerró la decisión por completo. Acepté su invitación y nos metimos por una calle lateral para despistar a nuestro no tan encantador acompañante. Al escuchar sus gritos aceleramos el paso, riéndonos de lo indignado que parecía. Le pregunté si creía que nos seguiría y ella respondió, «Probablemente, pero mira esto». Giramos hacia otra calle más pequeña y desaparecimos de su vista, dejándolo gritando sin sentido en la avenida. Caminamos unos minutos más hasta que Laura me dijo, «Ya llegamos». Me sorprendió porque pasábamos junto a casas preciosas, con portones y patios delanteros. Yo vivía en un piso cutre, pero Laura, apenas un poco mayor que yo, tenía aquella casa tan elegante. Me quedé tan asombrada que me detuve en seco y le dije que su lugar era increíble. Laura sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Ella dijo que era algo que escuchaba mucho. No pude evitar la avalancha de preguntas que me vinieron después, pero Clara fue lo bastante amable para responderme. Me contó que vivía sola y que tenía un gran descuento en la renta porque alquilaba la casa de un amigo de la familia. Y yo pensé, vaya, qué envidia. Pero en un modo de me alegro por ti. Clara solo sonrió antes de invitarme a entrar. La reja no estaba cerrada con llave, así que solo levantó el pestillo y la abrió. Entramos en un lindo patio de terracota con arbustos a ambos lados del camino. Había una luz de seguridad que se encendió al acercarnos a la puerta, pero justo antes de que lo hiciera, cegándome si intentaba mirar hacia arriba, juraría que vi una cortina moverse en el segundo piso de la casa. Cuando llegamos a la puerta, le pregunté a Clara si alguien más se quedaba con ella, y cuando dijo que no, le tomé del brazo y la detuve antes de que pusiera la llave. Me preguntó qué hacía, y le conté lo de la cortina moviéndose, que parecía como si alguien nos observara desde arriba. Ella dijo que probablemente era el alcohol jugando con mis ojos, que no había nadie adentro. Retrocedí unos pasos y miré otra vez las ventanas. Como la luz de seguridad ya se había apagado, no me cegaba, y entonces lo vi de nuevo. La cortina del segundo piso se movía, clarísimo, como si hubiera atrapado a alguien mirando. «¿En serio, Clara, hay alguien en tu casa? Tenemos que llamar a la policía», le dije. Pero ella me respondió molesta que me calmara, que entrara, que me relajara, que tomara otra copa. Dijo más cosas, pero ya no las escuchaba. Solo oía las alarmas dentro de mi cabeza por la forma en que se comportaba. Puede que estuviera algo borracho, pero no era estúpido, y empecé a sospechar lo impensable. Clara no estaba simplemente borracha o confiada. Ella sabía que había alguien en esa casa, y como lo único que parecía importarle era meterme adentro, entendí que las cosas no eran lo que parecían. Al principio solo quería llamar a la policía, porque mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Pero cuando entendí que quizá Clara no era quien decía ser, lo único que quise fue salir corriendo de allí. Ni siquiera me despedí.
Solo me di la vuelta y caminé hacia la reja. Lo último que dijo, algo ofendida, fue: «No te vas a ir, ¿verdad?». Pero apenas di unos pasos escuché pisadas corriendo detrás de mí. Y de pronto Clara me agarró del cabello. Le grité qué demonios hacía, pero ya no quería hablar ni escuchar. No intentó golpearme, solo mantenerme quieto. Y entonces me reventó los tímpanos gritando junto a mi oído: «Baja y ayúdame». Eso me hizo entrar en pánico y conseguí empujarla al suelo, arrancando mi cabello de su mano. Sentí el ardor horrible cuando un mechón quedó en su puño, pero no me importó porque estaba libre para correr hacia la reja. Justo entonces vi a alguien enorme de pie en la puerta abierta de la casa, listo para perseguirme. Corrí más rápido que nunca, como en mis días de atletismo en la preparatoria, y cuando miré atrás, ya en la calle, ese hombre estaba tan cerca que las lágrimas me brotaban mientras corría a toda velocidad. Corrí y corrí hasta ver una carretera con algunos autos pasando. Me lancé hacia ella, directo a la trayectoria de un coche que frenó de golpe. El conductor estaba furioso, pero cuando traté de mostrarle quién me seguía, ya no había nadie. Bajó un poco de su auto y me gritó que me quitara del camino. Me hice a un lado con las piernas temblando, y entonces llamé a la policía. Casi toda la caminata de regreso a mi apartamento fue con el teléfono en la oreja, explicando que acababa de escapar de un posible secuestro. La operadora dijo que enviarían una patrulla a la casa que describí, y me dio un número de caso para dar seguimiento. Pero no fue necesario. Al día siguiente, un detective de la policía estatal me llamó para visitarme. Estaba muy interesado en Clara, y decepcionado de que no hubiera visto bien al cómplice dentro de la casa, que resultó estar vacía y en venta por una inmobiliaria. Nadie sabía que 2 personas habían entrado a la fuerza. Cuando los agentes llegaron, ya no había nadie. Lo único que hallaron fue una tira de cinta adhesiva en la pared, limpia, como si hubiera sido colocada recientemente. El detective me dijo que había tenido mucha suerte, pero que también fueron mis sospechas las que me salvaron. Yo no lo veía así. Sentía que me había salvado porque esos enfermos eran demasiado impacientes y Clara demasiado mala actriz como para engañar las alarmas de mi cabeza. Si hubieran sido un poco más listos, no estaría contando esta historia ahora. En 1987, en la ciudad de Valencia, un grupo aparentemente común ocultaba una oscuridad que sacudiría a toda la comunidad. Unidos por creencias retorcidas y una crueldad implacable, dejaron tras de sí un rastro de miedo, dolor y preguntas sin respuesta que aún persisten. Historia 3. En marzo de 2013, unos cuantos colegas y yo salimos de marcha para celebrar el 27º cumpleaños de nuestro amigo Javi. Fuimos a una parrilla antes de una ruta enorme por los bares y acabamos en una discoteca hasta eso de la medianoche. Cuando decidí coger el último autobús a casa, le deseé al cumpleañero que llegara bien a casa. Me despedí de todos con abrazos y salí del club rumbo a la estación de autobuses. Al mirar la hora en el camino, me di cuenta de que iba justo de tiempo. Aún así pensé que lo iba a pillar. Recuerdo dar la esquina y ver mi autobús en su parada a lo lejos, subiendo a los últimos pasajeros de la fila. Corrí como un loco intentando alcanzarlo, gritando para que esperaran. Pero o el conductor pensó que yo era un borracho descontrolado, o me ignoró para cumplir el horario, porque antes de que pudiera acercarme, el autobús arrancó y se fue sin mí. Me quedé destrozado, no solo porque lo había perdido, sino porque me había gastado tanto dinero en cena y copas que no podía permitirme un taxi. Hoy en día podría mover dinero entre cuentas con la app del banco, o pedir a mi novia que me enviara pasta y pagar con el móvil, pero entonces no era una opción. Tampoco quería marear a un taxista diciendo: «Mira, colega, igual hay algo de dinero en casa, ¿me llevas por si acaso?». Así que me armé de valor y me puse a caminar. Mientras iba por la carretera, llamé a mi novia para contarle lo que había pasado. Ella se rió y me dijo que sonaba que lo había pasado bien. Yo le pregunté si tenía algo de efectivo para mandarme un taxi. No tenía, pero se ofreció a vestirse y acercarse al cajero más próximo. Le dije que no se molestara. Me preguntó cuánto tardaría en llegar caminando y, al decirle que cerca de 1 hora y media, dijo que tendría comida y un baño caliente listo para cuando entrara. Le di las gracias, le dije que la quería y colgamos. La primera parte del paseo no fue tan mal. Seguía algo bebido y de buen humor por la noche con los colegas, así que el ánimo iba alto conforme me alejaba del centro.
Una vez pasados unos 40 minutos y todavía con bastante camino por delante, caminaba por un tramo recto cerca del Hospital San Rafael. Silbaba "Don't Stop Believing", porque nos lo pusieron en casi todos los sitios donde estuvimos, cuando de repente noté el móvil vibrar en el bolsillo. Pensé que sería mi novia preguntando si estaba bien o cuánto me quedaba. Era ella, pero el mensaje decía solo "Ayuda". Pulso el botón para llamarla, esperando que hubiera enviado el mensaje sin querer porque tenía que sacar la basura o algo así, pero solo sonó un timbrazo antes de que la llamada se fuera al buzón. Bajé el móvil del oído y vi que estaba escribiendo otra cosa. Cuando llegaron los mensajes empecé a temblar como un perro asustado. Decía: "Alguien está en la casa. Estoy debajo de la cama". Le pedí que llamara al 112, pero me contestó segundos después diciendo que no podía porque la persona dentro la oiría. Le dije: "Bueno, entonces llamo yo", y marqué el 112 lo más rápido que pude. No podía correr porque necesitaba hablar con la operadora, pero tampoco podía simplemente andar porque todo en mi cabeza me gritaba que corriera. Así que hablé con la operadora y fui alternando entre andar deprisa y trotar mientras jadeaba por teléfono sobre que mi novia necesitaba ayuda. Salía todo atropellado, porque lo más importante era darle la dirección para que la policía llegara cuanto antes. Y lo siento al decir esto, pero la calma con la que me respondía la operadora me enfureció. Recuerdo haber gritado: "Por favor, os lo suplico, hay alguien en la casa con ella". Y ella, con la voz más neutra imaginable, me preguntó: "¿Puedes describir cómo es esta persona?". Perdí la paciencia y grité: "Claro que no puedo si no estoy allí. Solo enviad a alguien, por favor, os lo suplico". Ella me dijo igualmente con esa voz fría que tenía que hacer las preguntas por los agentes, que iban camino de la dirección que le había dado y que había una unidad en la zona, que no tardarían más de un par de minutos. Le pedí que me prometiera que irían lo más deprisa posible. Lo hizo, le agradecí, colgué y mandé un último mensaje a mi novia para ver si estaba bien. Después me eché a correr por la carretera con el teléfono en la mano, esperando que vibrara con su respuesta. Cuanto más tiempo pasaba sin noticias, más miedo me daba. Jugaba mucho al fútbol entonces y estaba en forma, pero con toda la bebida y el sambuca que llevaba encima, el cuerpo me traicionó. Vomité en la parte delantera de mi camisa blanca, escupí lo que quedaba y seguí corriendo. Pero a los pocos metros un calambre estomacal me obligó a parar y vomitar otra vez. Tenía que vaciar todo hasta sentir el estómago ligero. Cuando lo logré me recompuse y reanudé la carrera. De pronto vi una luz a lo lejos que me pareció divina. Era la luz de un taxi indicando que estaba libre. Se me ocurrió que podría parar, explicarle la situación y jurarle por la vida de mi madre que le pagaría la carrera si me llevaba a casa. No podía imaginar que alguien me echara del taxi tras escuchar eso. Salté y agité los brazos hasta que vi su intermitente y el conductor paró. Tenía la ventanilla del pasajero abierta y pensé explicarle ahí mismo y meterme en el asiento trasero cuando me diera la señal. Nunca olvidaré la expresión de asco en su cara cuando me vio de cerca, empapado en mi propio vómito. Seguro que pensó que era un borracho que se había vomitado encima. Y en parte, era la verdad, pero no toda la historia. Grité: no, espera. Mientras él arrancaba y se alejaba a toda prisa, me moría por gritar a pleno pulmón, pero habría sido inútil. Tras perder ese tiempo entre vómitos y taxis que huyeron, volví a correr lo más rápido que pude, hasta que vi las luces azules de la policía frente a mi casa. Fue un alivio comprobar que la policía venía, tal y como dijo la operadora, pero aún no sabía si mi novia estaba bien. No había contestado al mensaje que le mandé antes de echar a correr. Llegué a la puerta, la abrí y empecé a gritar su nombre a pleno pulmón mientras subía las escaleras. Ni siquiera había alcanzado el primer peldaño cuando un policía salió del salón y dijo: "Tranquilo, colega, ella está aquí. ¿Todo está bien?". Quiso decir que nadie había resultado herido, porque mi novia estaba destrozada cuando la vi. La policía llevaba solo unos minutos allí, así que ella todavía lloraba. Entre el miedo y el alivio de que hubieran llegado a tiempo, saltó a abrazarme cuando entré en el salón, pero se quedó en shock al ver el estado en que estaba. Lágrimas, mocos y señalando mi camisa me preguntó: ¿eso es vómito? Le expliqué que me había puesto malo corriendo hacia casa para ayudarla, y la volví a poner a llorar. Más tarde dijo que al ver mi estampa se dio cuenta de lo indefenso que debía de sentirme,
Y tenía razón. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Me cambié la camisa, me limpié un poco y bajé a preparar un té para los dos. La policía aún no había oído toda la versión porque la primera prioridad fue registrar la casa y asegurarse de que no quedara nadie dentro. Yo estuve presente cuando ella contó todo. No mucho después de que le dijera que llegaría tarde, mi novia estaba en la cocina preparando algo de comer cuando oyó un ruido en la ventana del pequeño almacén trasero. Al principio pensó que sería uno de los gatos callejeros que solía alimentar, atraídos por el olor del bacon en la sartén, pero al entrar vio que no era un gato. Era un hombre que se estaba metiendo por la ventana. Ya tenía la cabeza y los hombros fuera cuando ella lo encontró. Llevaba algo a modo de pasamontañas, así que solo se le veían los ojos, y al verlo sus ojos parecían brillar. Pensó que el tipo iba a escabullirse y huir, pero ver a mi novia solo le puso más empeño por entrar. Ella corrió a esconderse bajo la cama. Desde ahí escuchó cómo el hombre iba de una habitación a otra. No buscaba teléfonos ni consolas ni ordenadores. La estaba buscando a ella. Contó a la policía que había intentado usar el servicio de texto para emergencias, para personas sordas, pero no sabía que tienes que registrarte antes, así que sus mensajes no obtuvieron respuesta. Cuando le mandé el primer mensaje, el hombre estaba tan cerca que tenía miedo de que oyera los toques en la pantalla, así que dejó de enviar mensajes. Dijo que apenas respiraba cuando él entró en el dormitorio. Tumbada boca abajo con la mano sobre la boca, viendo sus zapatillas negras moverse suavemente por la alfombra, como si tratara de acercarse sigilosamente. Al principio le dio esperanza pensar que no sabía dónde estaba, pero después de andar un rato, el hombre se detuvo frente a la cama y parecía que iba a alcanzar su mano para sacarla. En lugar de eso, empezó a reír, primero suave y luego con una especie de risa infantil. Ella esperaba que se abalanzara y calculó maneras de defenderse, como morder o rascar si era necesario, pero en vez de eso se acercó al tocador y se quedó frente al espejo un segundo, como mirándose. Cuando oyeron las sirenas de la policía, el hombre salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras y escapó por la puerta trasera. Así es como la policía pudo entrar y buscarla. Ella solo salió de su escondite cuando se aseguró de que fueran agentes y no una trampa del intruso. Al mirar el espejo del dormitorio rompió a llorar. Él había escrito con uno de sus pintalabios 3 palabras: «Te encontré». Era como un juego enfermo. Solo pudo describir bien sus ojos y las zapatillas. Eran unas Nike negras con el logo en rojo oscuro. La policía dijo que a veces las pistas sobre el calzado ayudan mucho para localizar a alguien, así que eso nos dio una chispa de esperanza. Pero tras semanas sin noticias, cuando llamamos al número que nos dieron, nos dijeron que no había habido avances. No me sorprendió. Aunque por fuera quería mantener la esperanza por ella, no esperaba gran cosa de la investigación. No digo que la policía no trabaje, seguro que lo hacen, pero sin huellas ni ADN y con tan poca descripción no había mucho que hacer aparte de aconsejarnos cerrar y asegurar las ventanas por la noche. Lo terrible es que mi novia no había dejado la ventana abierta por descuido. Era noviembre y hacía un frío que pelaba. Solo la abrió unos minutos para que no se acumulase el humo del bacon en la cocina. Por eso pensamos que o bien fue una mala suerte brutal y justo en ese momento apareció el tipejo, o bien el individuo había estado vigilando y, al verla abrir la ventana, aprovechó la oportunidad. Ambas opciones me daban náuseas y por eso no nos importó gastarnos el dinero en cerrojos extra para puertas y ventanas. Ahora somos extremadamente cautelosos con las ventanas abiertas, incluso de día en verano. Y mi novia, que ahora es mi esposa, jamás las deja abiertas por la noche cuando está sola, ni en olas de calor. A veces resulta un fastidio. No nos vamos a engañar, pero merece la pena para evitar que esa pesadilla pueda repetirse, porque no sé si mis nervios aguantarían otra vez algo así. Historia 4. Tengo una cicatriz, una bastante obvia, que cruza casi de forma horizontal a lo largo de mi pómulo, justo debajo del ojo. Mucha gente se fija en ella y algunos me preguntan cómo me la hice. Pero en vez de contar la verdad, siempre invento algo, como que me caí muy feo cuando patinaba. No es que yo sea una persona extremadamente reservada. De hecho, a veces me gusta contar la historia cuando estoy de humor. El problema es que es una historia larga y una que me deprime un poco cada vez que la recuerdo. Así que, escucha por ti mismo.
Hace años, un antiguo amigo mío llamado Marco y yo decidimos ir a la feria estatal en Sevilla. Quedaba bastante lejos y él era mi transporte. Pero después de juntarnos con un grupo de 3 chicas y pasar un rato con ellas, Marco desapareció con una de ellas. Pensé que se habían ido a buscar algo de intimidad, lo cual me daba igual, porque yo seguí pasando el rato con las otras 2. El problema vino cuando, a la hora del cierre, todas las atracciones y puestos empezaron a apagar las luces. Caminé hasta el lugar donde Marco había aparcado, y su coche ya no estaba. Me puse furioso. Marco siempre tenía esas actitudes de imbécil con las chicas, pero aquello ya era otro nivel. Recuerdo caminar por el estacionamiento preguntando si alguien iba rumbo a Huelva, pero nadie iba hacia mi dirección. A medida que el lugar quedaba vacío me di cuenta de que, si quería volver a casa tendría que hacerlo a pie. La caminata fue agotadora, y mientras avanzaba, hervía de rabia pensando en que Marco me había dejado tirado. Tras unas 2 horas y media andando, llegué a zonas más habitadas. Ya más calmado, empecé a observar las casas y a pensar lo tranquilas que se veían en medio de la noche. La mayoría tenían entradas largas, pero no tanto como para no ver las fachadas. En una de ellas me detuve de golpe. En la ventana de la planta baja había una enorme marca de mano oscura sobre las cortinas claras. El contraste era tan fuerte que me quedé helado. Y la voz en mi cabeza empezó a susurrar: ¿es sangre? En vez de seguir mi camino, salté la valla. Avancé por la entrada y alumbré la ventana con la linterna del móvil. La mancha tenía un tono rojo intenso. Algo había pasado dentro de esa casa y sabía que, si luego salía en las noticias, me sentiría fatal por no haber hecho nada. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió ni se encendió ninguna luz. Entonces pensé en revisar por la parte trasera. Salté otra valla y entré al patio trasero. Todo estaba en silencio. Las cortinas cerradas, las luces apagadas, la puerta trasera bien cerrada. Sin más opciones, saqué el teléfono para llamar al 112 y pedir una revisión de bienestar. Justo cuando la pantalla se iluminó, escuché una llave girando en la cerradura de la puerta. Me quedé con el móvil listo para marcar, esperando encontrar a alguien herido, pero lo que salió fue un hombre enmascarado con una pistola que me ordenó tirar el teléfono y tirarme al suelo. Pensé en correr, pero para escapar debía acercarme a él y me convertiría en un blanco fácil. Así que obedecí, lancé mi móvil y me tumbé boca abajo. Entonces otro hombre enmascarado apareció detrás de él. Estaban nerviosos, susurraban entre ellos. Claramente algo en su plan había salido mal. Entendí que la huella era de sangre y probablemente habían matado al dueño de la casa. Sentí que yo sería el siguiente. Uno de ellos se acercó y empecé a suplicar que no me matara, intentando razonar hasta que me pateó la cabeza y me ordenó callarme. Después me golpeó en la cara con la culata de su pistola. Ese fue el golpe que me dejó la cicatriz. Sabía que lo mejor era fingir estar inconsciente, así que me quedé inmóvil incluso cuando me golpeó una vez más. Escuché cómo recogía mi teléfono y lo lanzaba lejos. Poco después oí un coche arrancar y alejarse a toda velocidad. Esperé un par de minutos y, cuando sentí que era seguro, me levanté. Seguí caminando hasta que logré detener un coche que pasaba. La pareja dentro fue lo bastante amable para llevarme al hospital y dejarme usar su móvil para llamar a la policía en el camino. En el hospital, mientras me cosían la herida, un agente tomó mi declaración. Pensé que ahí terminaba todo y que la policía se encargaría del resto, pero días después recibí una llamada. Tenía que acudir a la comisaría provincial para hablar con una detective. Yo esperaba que todo hubiera quedado en un susto, pero ella me confirmó lo que temía. El dueño de la casa había sido asesinado, y entonces me dijo algo que no había considerado. Antes de seguir investigando, debían descartarme como sospechoso. Acepté sin problema, aunque no te voy a mentir. Mientras me tomaban huellas y muestras de ADN, no dejaba de pensar en los errores judiciales y lo nervioso que estaba. Al final, mi historia se comprobó y me dijeron que no volverían a contactarme, a menos que fuera como testigo en un juicio. Pero esa llamada nunca llegó. Hasta el día de hoy no sé qué ocurrió realmente en esa casa, ni por qué esos hombres enmascarados irrumpieron y mataron a aquel pobre hombre. Historia 5. Mi nombre es Clara y soy de Barcelona. Antes solía trabajar en un restaurante que cerraba bastante tarde los fines de semana. Siempre que terminaba un turno, tomaba exactamente la misma ruta de regreso a casa,
la cual implicaba atravesar una enorme zona de obras que tenía un pasillo peatonal en medio. Estaba rodeado de altas vallas grises con carteles publicitarios de la constructora. Irónico, considerando que ni siquiera podían colocar las vallas en línea recta, lo que terminaba formando un incómodo zigzag, en el que a veces te sobresaltabas al cruzarte con algún paseador de perros en una curva. Cuando recién lo instalaron estaba limpio y reluciente, pero con el tiempo empezó a oler un poco a orina, y ninguna superficie en una ciudad como Barcelona se mantiene limpia por mucho tiempo. Es como si los grafiteros olieran cada nuevo muro, tan desagradable como era. Terminé acostumbrándome a pasar por ese horrible pasillo. Los sobresaltos ya no eran tan graves cuando sabías que podían ocurrir, pero esto no se trata de alguien saltando hacia mí, ni persiguiéndome en ese estrecho camino. Se trata de algo que apareció en la pared un día. Como mencioné, las vallas metálicas terminaron cubiertas de grafitis, y después de tantas veces de recorrerlas, ya me había familiarizado con gran parte del arte ahí pintado. Había algunos dibujos bastante buenos y otros no tanto. También sabía distinguir cuáles eran viejos y cuáles habían aparecido recientemente. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, noté un grafiti nuevo que no estaba la noche anterior. No era como los demás. No era un dibujo, ni un nombre, ni un eslogan. Se parecía más a una nota, casi como una carta, y en la parte superior alguien había escrito: «Léeme». No tenía intención de leerla. Solo quería llegar a casa y darme un baño. Pero cuando vi a quién iba dirigida, no pude resistirme. Estaba dirigida a la chica del bar de vinos que pasa por aquí casi todas las noches. No recuerdo exactamente qué decía el resto, porque apenas lo hojeé antes de acelerar el paso, pero puedo resumirlo de forma bastante clara. El mensaje decía que yo era bonita, que alguien me estaba observando y que esa persona quería destrozarme la cara con un ladrillo después de terminar conmigo. Recuerdo que pensé: Dios mío, mientras caminaba el doble de rápido que antes. De alguna manera logré llegar a casa sin encontrarme con quien fuera que escribió esa nota, pero acabé llorando desconsolada en la bañera, preguntándome cómo puede haber gente tan retorcida. Desde entonces empecé a regresar en taxi a casa, al menos hasta que cambié de trabajo, y ya no tuve que volver a cruzar ese lugar de noche. Aún así, nunca he olvidado el terror en el estómago que sentí al darme cuenta de que aquella nota estaba dirigida a mí.